¿Qué tal, amigas y amigos? Espero que estén muy bien. Muchas gracias por estar aquí acompañando en este video que hoy es distinto a lo que han sido estos últimos, ya que no tiene nada que ver ni con objetos en el cielo ni con luces en el campo, sino que toca otro tema. Otro tema que, como les había anunciado, se refiere o se vincula a esas experiencias, esos relatos que muchas veces padres comparten, que han vivido con sus hijos pequeños y que les dicen que ven a una persona, que interactúan con ella, persona que es solo visible para estos niños pequeños, porque el resto de los adultos, si están ahí, no ven a nadie. Hay además algunas otras circunstancias, como por ejemplo cuando existe la posibilidad de verificar con imágenes, comprobar, a ver si esto que en un determinado momento estos adultos, estos padres piensan, llegan a una conclusión de que es o que podría ser tal o cual persona ya fallecida y que en tantas ocasiones es familiar directo, les muestran imágenes y se llevan sorpresas. Como les dije en el anuncio de este video de publicación de hoy, esto difiere y es distinto a lo que es el amigo imaginario. Es otra cosa. Vamos a escuchar varios testimonios. Desde ya, muchísimas gracias a todas las personas que se han comunicado, que han escrito o incluso, como escucharán hoy, algunos de estos audios fueron contactos que se dieron luego de la publicación de ese anuncio y que no han tenido inconveniente en que los comparta. La mayoría de ellos, y esto desde ya lo quiero aclarar, escucharán ustedes que tienen la voz cambiada, porque varias de estas personas no han querido que, si está su voz natural, pueda existir la posibilidad de que se les identifique. Yo sé que a muchas personas de ustedes que ven este video no siempre les agrada, porque tampoco siempre queda de la mejor manera. Como les decía, no les agrada tanto esto de cambiar la voz, pero las personas así lo piden, me solicitan que cuide su identidad, que proteja su anonimato, y eso para mí es clave. Soy consciente de que en muchas ocasiones se pierden algunos matices en la voz y demás, pero mi compromiso de confianza con la persona que cuenta lo vivido es de primer orden y está por encima, y seguro ustedes entenderán que por ello a algunos la voz les suena extraña al escuchar, pero es eso. A otro video que ustedes también podrán ver y escucharán el testimonio, lo tuve que subtitular porque por error mío en el audio, en el teléfono se escuchaba mejor, pero después en la computadora ya no era tan así, y para que no hubiese inconveniente lo subtitulé y tampoco iba a molestar a la persona para que me grabara otra vez toda la historia. Así que, sin más retrasos, les dejo aquí con estas primeras historias, estos sucesos tan particulares y que han dejado pensando y mucho a estos adultos. Bueno, mira, cuando mi nena grande era chiquita, tenía 1 año, nos habíamos mudado a un apartamento, era de 2 dormitorios, ¿tá? Y yo de noche siempre estoy sola porque mi esposo trabaja de noche, en aquella época también. Entonces nos pasaban pila de cosas, por ejemplo, yo sentía a la nena que venía de un cuarto hacia el otro, la sentía clarito caminar, la respiración, y cuando me levantaba estaba acostada. Todos los juguetes de ruido los teníamos que apagar de noche, sacarles las pilas porque se prendían. Y la nena, que era chiquita, tenía 1 año y poquito, pero siempre habló muy claro, habló muy temprano y muy claro. Nos decía, por ejemplo, mamá, ¿qué se llama ese nene? Y nos señalaba. Y nosotros quedábamos como en shock porque no veíamos nada. Creíamos que era como propio así del primer lenguaje, qué sé yo.
Un día, ya cerca de los 2 años, nos dice que no quiere jugar más en su cuarto porque el nene que estaba abajo de la cama le había mordido. Pero sí un día le estábamos sacando fotos porque estaba con un disfraz y tal, le sacamos un montón de fotos. A la noche empezamos como a reciclar fotos, a ver cuál había salido bien y cuál no. Y yo encontré una que se veía un niño tal cual al lado de la cama de ella. Se la mostré a mi madre y a una amiga, pero no se la quise mostrar a mi esposo y la borré porque después me iba a hacer bromas y yo de noche estaba sola y me re asustaba. Entonces la borré porque sabía que si esa foto estaba ahí, de verdad me daba miedo. Bueno, esto sucedió con mi sobrino, que hoy en día tiene 8 años. Cuando él tenía 3 años, se fue con la madre a la casa de la tía de él, o sea, la prima de la madre, y estaban tomando mate en el living, y el marido de la prima estaba durmiendo, acostado en el dormitorio en realidad, no estaba durmiendo. Entonces mi sobrino de 3 años les dijo que quería ir a hacer una pregunta, que era el tío que estaba acostado al cuarto. Y le dijeron, no, déjalo que está descansando, no, pero quiero hacer una pregunta. Y le preguntó, ¿quién es ese señor que está ahí parado? Y le preguntó, ¿qué señor? Y dije, acá no hay nadie. Ese señor que está ahí, que está pidiendo sus cosas, me dijo. Y bueno, como tenía 3 años, medio que pasó por alto. Después se lo comentaron entre los adultos que estaban ahí. Resulta que había fallecido hacía muy poco el papá de su tía, había fallecido hace poco. Y lo que decía, que es mi sobrino, que el señor que estaba ahí estaba pidiendo sus cosas, porque había muebles que eran de él, en la casa ahí. Resulta que le estaban tratando de sacar, como era fumador, estaba como impregnado el olor, entonces lo lavaban todos los días, los muebles, el colchón, la heladera, todas esas cosas las ventilaban. Él vio a ese señor y dijo que el señor estaba en el cuarto, que estaba desnudo, que estaba pidiendo sus cosas. Pasó, le preguntaron eso mismo, quién era ese señor, y dijo que él no sabía. La cosa es que después pasaron unos días y le empezaron a mostrar fotos de qué señor era el que él había visto. Y le empezaron a mostrar abuelos de paternos y maternos que ya estaban fallecidos. Los miraba a todos y cuando vio al papá de su tía, dijo que era ese el señor. A mí la situación que me pasaba era que mi hijo iba siempre en la casa de mi prima, iba debajo de un árbol y estaba mucho tiempo ahí, hablaba y hablaba. Y tal, y a veces que cosas de niño, ¿viste? Lo dejás. Una vez nos sentamos con él a preguntarle con quién hablaba y él me decía el nombre de mi abuela, el apodo de mi abuela, sí. Y yo decía, pero ¿y cómo? ¿Cuándo hablas con ella? No, pues yo vengo acá a hablar con ella, no sé qué. Y dijimos, bueno, una vez dijimos, lo habrá escuchado el nombre y tiró por tirar. Y después era recurrente, cada vez que íbamos a la casa de mi prima, él iba para ahí y como que se sentaba a hablar con alguien. Hasta que lo más raro que nos pasó, la situación que nos pasó, que nos dio a entender que él sí hablaba con ella, es cuando él me dice, sí, estaba acá. Le digo, ¿y cómo es? Y agarró y me dijo, no, porque tiene unos ruleros grandes, tiene esto, y a nosotros nos llamaba la atención porque yo a mi abuela la vi con esos ruleros porque mi abuela los usaba siempre. Pero él desde que nació hasta que mi abuela falleció, que falleció cuando él tenía 6, 7 meses, él no la conoció, nunca la vio con rulero. Y él la vio en una casa de salud, no, tampoco fue que la vio mucho en la calle ni en la casa. Las veces que más la vio fue en la casa de salud. Y nunca la vio con ruleros a ella, nunca. Pero cuando me dijo los ruleros, a mí sí se me presentó mi abuela en ese momento porque ella sí usaba mucho rulero. Y mi hijo siempre iba ahí, tenía charlas con ella. Aparte te decía, no, pues yo hablé con ella y te decía el apodo de ella. Entonces son situaciones que pasan que a nosotros nos sorprendió, porque aparte no fue una, ni dos, ni tres veces. Cada vez que íbamos a la casa de mi prima, que íbamos seguido porque vive cerca de mi casa, él hablaba con ella y era en el mismo lugar. Es como que él la veía y ella le hablaba y él hablaba con ella y él la tiene presente como que hasta el día de hoy está con él. Como pudimos escuchar, ya ahí apareció ese elemento, ¿no?, que les contaba antes. Las fotos que le fueron mostradas a ese niño a ver si reconocía a alguien de entre toda la tanda de imágenes que estaba ahí, y efectivamente señaló a quién correspondía a ese familiar
que ya no está entre nosotros. Esto se da, como también escuchamos, en reiteradas ocasiones esos encuentros, aunque también se pueden llegar a presentar de una sola vez, una sola ocasión y nunca más. Y que quedan pensando a ver la persona si efectivamente eso que sucedió tenía algo de extraordinario o era, ¿qué pasaba ahí? ¿Era el amigo imaginario? Y queda esa duda. Pero el desconcierto está presente. Sí, no, pero esto fue muy chiquito, muy puntual. Yo no tengo problema, sí. No, con la voz mía y todo, no tengo drama. Pero fue muy puntual. Estábamos en el cuarto de mi hermana cuando él era chico y yo estaba con él y lo veía que hablaba y hablaba. Tendría 6 años, 5. Sí, capaz que no, sí, 4 o 5 años. Y lo veía que hablaba y hablaba y hablaba al lado mío, pero mirando al vacío así. Le digo, ¿con quién estás hablando? Y me dice, con él, señalándome el vacío, sí. Le digo, mirá. Siguió hablando un rato y después, esa vez sola, después nunca más. Todas las imágenes que hemos visto de estos niños no corresponden en ningún caso a niños reales. Son todas generadas por inteligencia artificial para ilustrar ese audio. Y ahora vamos a los dos últimos de esta tanda que quería compartir con ustedes. Hay uno más de estos que había preseleccionado que queda para otra ocasión y ya les explicaré por qué. Este que vamos justamente a ver ahora es ese testimonio que está subtitulado, pero observen ustedes esta característica, lo que se da en este hecho puntual. Te quería contar lo que nos sucedió hace unos años. Sabes que teníamos inquilinos en casa, nosotros vivíamos en el fondo y los inquilinos estaban en la planta alta al frente. Empezaron a vivir ahí, tenía 10 años y se fueron cuando tenía 12. La niña más chica quedaba sola a veces en la casa y yo la escuchaba muchas veces charlar con alguien. Me parecía normal, como todo niño que puede hablar solo, ¿no? Jugando y es. Un día la madre me dice, Sandra, tengo que hablar contigo, necesito contarte algo y preguntarte algo. Bueno, no sé, pensé que se trataba algo del tema sobre la casa, ¿no? Y dice, quiero que esté mi marido también, por eso dice, yo te aviso cuando él llegue y quiero que esté la niña también. Bueno, llegó el día, nos juntamos y me dice, ¿sabes qué está pasando algo acá? Dice, desde que nos mudamos, le pasa a la hija más chica. Dice, cuando ella queda sola, siempre dice que viene un señor a charlar con ella. Y dice, yo al principio creí que se trataban de fantasías, yo qué sé, de cosas en la cabeza de los niños, esas historias que se inventan, como todo niño, ¿no? Que era una imaginación, un amigo imaginario. No, ella empezó a contarle, dice, hoy también estuvo el señor. Entonces ahí le dice, ¿cómo es el señor que vos ves? Dice, es así, es gordito, es rubio, tiene los ojos claros, viste, tiene la camisa celeste, siempre viene con la camisa celeste, dice ella. Y dice, ¿qué te dice el señor? No, que él está ahí para cuidar a los niños que viven abajo, dice, y a la señora que vive abajo. ¿Cómo para cuidar? Sí, porque ella no está acá, pero viene a cuidarlos, porque todavía necesitan ser cuidados. Bueno, dice que eso le dijo una vez, que pasó eso. Después dice, hoy el señor, no sé, otro cuento, ¿no? Entonces dice, bueno, vamos a hablar con Sandro para ver si alguien con esas características vivió aquí. Le digo a la niña, le pregunto, si yo te muestro una foto, ¿vos sabés identificar cuál es ese señor? Y me dice, sí, dice, porque yo sé cómo es su cara, cómo es todo él, me dice, y hasta su voz. Entonces, agarro una foto donde estamos toda la familia, donde hay otras personas también, y entonces ahí está, vestido de celeste, mi esposo, que falleció en el 2009 falleció. Y esto que estoy contando sucedió en el 2012. Entonces la niña dice, sí, mamá, es él. Y se llama Héctor, dice, porque yo sé su nombre.
él me lo dijo. Antes que yo le dijera quién era, ni nada, ella lo identificó. Bueno, eso fue todo un acontecimiimiento increíble, fue toda una emoción porque después llamé a mis hijos y bueno, nos reunimos todos y ella nos contó que él asiduamente y periódicamente estaba ahí, le hacía compañía a la niña y vigilaba por la ventana para el fondo. Y tantas veces mi hija chica decía, mamá, yo siento que papá está ahí mirándome, lo siento todo el tiempo. Bueno, eso fue increíble, pero le creo, porque ella era una desconocida, ¿no? No pertenecía a la familia y sobre todo porque era una niña, ¿no? Así que bueno, esa es una de las historias que te quería contar, que las experiencias que tenía guardada para compartir contigo. Agradezco a Sandra que como otro testimonio que ya escuchamos antes, no tuvo problema en que dejara el audio tal cual lo grabó, ni cambiara nada, ni ocultara su nombre, ni nada, de nadie de los que estaba allí mencionados. Por eso también en los audios anteriores, cuando no era así, la persona prefería que los nombres no aparecieran, ustedes escucharon un pitido. Ese pitido tapa un nombre que se menciona ahí, que es el de los niños, que no va a aparecer, por supuesto. Pero Sandra optó por aparecer con su nombre. Y para el final, el último audio que vamos a escuchar, es una señora que hablé hoy, porque esto está siendo grabado en la noche del día lunes. Hablé hoy con esa señora que fue una charla sumamente agradable, muy emocional también, que le agradezco de corazón que se haya comunicado conmigo, porque además también para ella había sido un paso difícil el darlo, una abuela, una señora que ha vivido este tipo de experiencias de ver, de ser testigo de lo inusual desde muy pequeña, pero que tiene esa otra, ese otro diferencial que ya en la promoción de este video ya les comentaba. A ella, esa cosa que generalmente se da entre los 2 y 6, 7 años, ¿no? Como hay como un énfasis, una presencia mayor de estos encuentros en esta franja de edad. Bueno, como les decía en ese video promocional, esto a veces se mantiene y trasciende esa barrera de edad y la continúa y sigue presente acompañando a la persona, que es lo que le pasa a esta señora, que me pidió también que no dijese su nombre y que cambiara su voz, pero quería compartir esto, que no habla mucho ni siquiera con la familia más cercana, a lo sumo con su marido y algún hermano y poco más, no tanto con el resto de la familia, porque estas experiencias son humanas y trascienden a un simple encuentro con algo diferente que se da en un cierto punto. Dejan una huella y si esto se mantiene en el tiempo, todavía más. Y eso hay que ponerlo allí como para considerarlo también. Así que no me extiendo más y vamos a escucharla. Todo comenzó de muy chica, muy chica. Yo cuando los recuerdos que tengo es como que ya lo veía de antes, 4 años, 3 años, 4, 5 años. A mí me da mucho miedo porque me ponía a llorar y le decía a mis padres, ¿quién es ese señor? ¿Quién es ese señor? Y yo tenía 4 o 5 años, porque me asustaba mucho me asustaba. Su cuerpo era difuso y del torso para arriba era muy claro, lo veía muy bien, señor de barba. No muy mayor, mediana edad, pero me miraba fijo a mí. Entonces me daba miedo porque no sabía quién era. Mi padre me agarraba upa, me decía. Mis hermanos se reían. Eran chicos, éramos todos chicos también, pero bueno, está.
Mi padre me agarraba un poco, yo me ponía a llorar porque decía, ¿quién es ese señor? Aparte me miraba fijo y eso me daba mucho miedo, mucho miedo. Varios años, varios años. Incluso llegó un momento que, bueno, ya tendría 10, 11, 12 años, se me fue sacando el miedo porque yo veía que él me miraba a mí porque se daba cuenta que yo lo podía ver, que era la única que lo veía. Es más, mis hermanos y un vecino muy amigo de mi hermano mayor, mi hermano mayor, pero tendrían 15, 16 años, no mucho más, se reían de mí y me decían, mira, mira, a ver, mira quién está acá, mira para acá, mira quién está, riéndose, no, jorobándome. Y yo me ponía a llorar mucho, lloraba mucho yo porque lo veía que estaba entre nosotros y que nadie más lo veía y llegó un momento y decía, estaré viendo, pero sí, yo lo veía, la parte, ya le digo, del pecho hacia arriba, lo veía muy claro, el cuerpo muy difuso, pero él lo veía muy claro. Pero él me miraba ya con otra mirada, no era, quizás fuera la misma, pero de chica me daba miedo. De grande empecé a entender que, bueno, que había algo que no entendía yo, que mis padres ya no me decían nada, yo tampoco ya le decía nada a mis padres. Intentaba, era una casa antigua de mis abuelos, decía, bueno, si esta casa era algún familiar, daño no me va a hacer, después de tanto tiempo daño no me va a hacer. Lo que siempre evitaba entrar por el salón del frente. Daba la vuelta a la casona y entraba por el costado. Me daba miedo, siempre trataba de no entrar a ese salón sola. Igual, entrando con gente le estaba, pero es como que me sentía más protegida. Bueno, si había alguien, algo no me iba a hacer, yo trataba de no mirar, donde lo veía, donde él estaba, no miraba. Entonces llegó un momento que casi no entraba. Podía pasar un mes sin que yo fuera al salón, siempre de los dormitorios o la sala, del fondo por el costado. Son cosas que me siguieron pasando durante muchos años. Siempre alguna otra cosa me sucedía. Pero bueno, ya tengo unos cuantos años, ya soy abuela. Y desde que siempre que viví ahí, siempre sentí cosas. No solo vi, sentí y escuché. Entonces, bueno, cuando uno no comprende mucho, es como que, bueno, trata de no razonarlo. Algo hay, pero bueno, es un poco algo de muchas cosas que viví durante muchos años en la casona. Pero bueno, algo quería compartir contigo. Un beso grande, gracias. Hasta aquí los testimonios que quería mostrarles a ustedes, y les hablé de uno que tenía una característica especial, pero que va a formar parte, en definitiva, opté por dejarlo fuera hoy para que estuviese en otro video donde pudiese también, valga la redundancia, mostrarles o compartir con ustedes el relato de otra manera. Quizás los padres de esta niña, de este caso que les estoy mencionando, que quedó afuera, podamos grabar apareciendo de espaldas, obviamente la niña no, pero apareciendo de espaldas, para que compartan y cuenten ese relato, ya que además de que el audio en su momento no quedó muy bien grabado, tiene un diferencial, y es que en un determinado punto, cuando la niña les decía que estos amigos, estos niños que ella contaba que le acompañaban y que jugaban y que hablaban y ella los veía, en un instante esa niña le dice, sacá una foto, que sacaran, a ver, en ese momento. Y algo extraño apareció en la imagen, y la foto está porque ellos me la enviaron. Pero voy a intentar que el registro quede grabado de mejor forma. Y hasta aquí este video, donde quedamos con muchas incógnitas, y es, como les comenté antes, también el inicio de una secuencia de profundización en esta temática, que es sumamente apasionante, interesante, porque plantea muchas y muchas dudas, como también lo comenté en el video anterior. ¿Por qué se da? ¿Por qué a unos sí? ¿Por qué a otros no? ¿Existe alguna condición en el entorno o alguna situación particular que favorezca que esto se dé o no? ¿Por qué en algunos continúa? ¿Qué sucede allí? Hay muchas hipótesis
y hay bastante para indagar respecto a esto. Si usted quiere compartir alguna experiencia, les dejo aquí un mail para que se puedan contactar, escribir, y a partir de allí podemos arreglar para hablar por teléfono, y como digo siempre, si así usted lo desea, la confidencialidad está más que garantida. Siempre ahí en ello va mi palabra. Les agradezco enormemente que hayan llegado hasta aquí, les leo en los comentarios, por supuesto, y les mando un gran abrazo.